Hola, ¿cómo estás? Estás en la revista de Terraza en Terraza. En esta ocasión, desde la localidad de Viana, en Navarra, vamos a hablar con Félix Cariñano San Millán, que es licenciado en Filología Románica y Etnografía por las universidades de Zaragoza y Barcelona. Por favor, dale un like si te gusta, suscríbete a mi canal y muchas gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en la revista de Terraza en Terraza. Estamos con el profesor Félix Cariñanos, profesor en lo que es filología románica y gótica. Tiene un currículum muy extenso y todavía sigues pues muy en activo, ¿verdad, Félix? Sí, plenamente en activo, porque me parece que esa es mi vida y aquí vivo muy bien y muy tranquilo. Y si estuviera inactivo, quiere decir que me hubiera ido ya al otro mundo. Bueno, estamos aquí en Viana, Navarra, porque se cumplen los 600 años. ¿De qué se cumplen los 600 años? Cuéntales a los espectadores de la revista de Terraza en Terraza. Del Principado de Viana, es decir, de la institución del Principado de Viana, allá en el año 1423. Supongo que algunas personas que vean esta transmisión, este vídeo, esta película, como la quieran calificar, supongo que algunos ignorarán que eso del príncipe de Viana proviene de alguna cosa sumamente misteriosa, pero es simplemente un paso que dio un gran rey de Navarra de su tiempo, Carlos III el Noble, quien en eso imitó al rey de Inglaterra, que instituyó para su príncipe heredero el Principado de Gales. El rey de Francia instituyó unos años más tarde el Delfinado de Francia para su heredero, que es el Delfín de Francia. Posteriormente, el rey de Castilla instituyó el Principado de Asturias para su heredero. También en Cataluña hay unas regiones que comprenden lo que se suele llamar en ocasiones el Principado de Cataluña, a su manera, con varios títulos. Eso ocurrió en la corona de Aragón, y aquí en el Reino de Navarra ocurrió que Carlos III el Noble instituyó el Principado de Viana para su heredero y eligió Viana porque era una fortaleza dentro de los límites de Navarra hacia Castilla, por una parte, y por otra, piensan algunos también que el Principado de Viana es similar en cuanto a su nomenclatura, la palabra Viana, a la palabra Vian en francés, que era la zona de Francia de donde provenía el rey de Navarra, Carlos III el Noble. Félix, bueno, pero ahora también quiero decirles a todos los espectadores del canal de la revista de Terraza en Terraza que nos encontramos aquí en lo que es la iglesia de San Pedro. Y bueno, un poco las ruinas, ¿verdad? Porque esta iglesia, yo digamos que... ¿Me puedes contar brevemente algo acerca de esta iglesia? Ahora también haré unas tomas para que la vean mientras Félix nos cuenta. Estas ruinas de la iglesia de San Pedro de Viana son una de las ruinas góticas más originales de Navarra. Nuestra tierra cuenta con ruinas maravillosas, una ruina puede ser maravillosa, y esta iglesia de San Pedro lo es. Nació en el siglo XIII y tiene un ábside muy original dentro de los de Navarra. Es entre el primero y el segundo ábside gótico de Navarra, juntamente con el de San Saturnino de Pamplona. Y la iglesia tiene una historia de iglesia fortaleza que hoy en día está derrumbada en buena parte, porque en el año 1754 unas obras realizadas por el Cabildo Conjunto de Sacerdotes de la iglesia descompuso alguna de las paredes maestras. En opinión de los especialistas actuales, la iglesia se resquebrajó por el centro el año 1754
no el 55, que fue el terremoto tsunami de Lisboa. Ya el 54 se estropeó, la unieron por arriba, pero a partir de ahí la iglesia de San Pedro conoció ya el desarrollo histórico de España, un desarrollo un tanto fatídico, porque se enfrentaron las ideas nuevas de la Revolución Francesa y otros movimientos modernos con las ideas veteranas, y como se sabe, aquí en España se dio la invasión napoleónica que hizo que aquí, en la iglesia de San Pedro, estuviera instalado el cuartel general francés. Posteriormente, durante toda la guerra primera carlista de 1832-33 a 1839, aquí estuvo el cuartel general de los liberales, con lo cual la iglesia ya se estropeó bastante, se fue deteriorando, y ya en 1842 ocurrió que el Ayuntamiento de Viana pidió consejo a arquitectos, a canteros maestros de Viana, que le dijeron al ayuntamiento que probablemente se iba a caer en prontitud. Vino aquí Nagusía, el arquitecto principal de Navarra en aquellos tiempos, que levantó lo que nosotros llamamos los navarros, la Diputación de Pamplona, estudió el caso y avisó al ayuntamiento de que se iba a caer. Efectivamente se derrumbó el día de Reyes, entre 8 y 8 y media de la mañana del año 44. Posteriormente fue parroquia hasta el año 1877. Hoy en día son unas ruinas totalmente recuperadas, y por cierto, estas ruinas, propiedad del arzobispado de Pamplona, con sus aledaños, fueron donadas al Ayuntamiento de Viana hace 3 o 4 años, fueron donadas y están, como digo, excelentemente recuperadas, y es uno de los lugares culturales más importantes de Viana, porque aquí actúan grupos polifónicos, corales también, la banda municipal de Viana, otras bandas municipales, otros concertistas de muchos sitios de Navarra e internacionales. Muy bien, Félix. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de escenario para que Félix nos hable de lo que ha sido la intervención de un príncipe francés, que es un hecho curioso, ¿verdad? Pero vamos a cambiar de escenario, ¿te parece? Me parece estupendo. Muy bien. Ahora, en otra parte. Ahora Félix nos va a hacer favor, bueno, estamos en los jardines de lo que es la iglesia de San Pedro, y nos va a contar un dato curioso de un príncipe francés. Bueno, cuéntame del príncipe francés y de la historia, por favor. Hay un dato muy curioso, porque a lo largo de los siglos los distintos ayuntamientos de Viana siempre han tenido muy en cuenta esto del Principado de Viana, que aparece muchísimas veces en la documentación del archivo. Ese dato curioso es el de que en el año 1869 un príncipe francés, concretamente un príncipe proveniente del Bearne, de la zona de Pau, que dicen ellos, se presenta en Viana titulándose Príncipe de Viana. O sea que él mismo se nombró Príncipe de Viana. Naturalmente. Se Bueno, nombra Príncipe de Viana, sí. y cualquier navarro que me escuche
cualquier español que me escuche, alguna persona del mundo mundial que me escuche y entienda algo de este tema dirá: vaya trola que en este caso nos está metiendo Félix. ¿Qué va? Queridos navarros, queridos españoles y queridos internacionales, espectadores de todo el mundo, cuando allá por el año 1500, 1512, 1521, a lo largo de esos años los castellanos van invadiendo Navarra, los reyes de Navarra marchan al otro lado del reino de Navarra, al otro lado del Pirineo, con su capital en Saint-Jean-de-Pied-de-Port, allá de donde salen tantos peregrinos hacia Roncesvalles y hacia Santiago de Compostela, por una parte. Por otra parte, una zona donde solían mantener en esa otra parte del Pirineo los monarcas navarros su corte, era la zona del Bearne o de Pau. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos reyes de Navarra tuvieron su reino de Navarra en aquella parte al norte del Pirineo, en la parte francesa, y uno de ellos ya, a finales del siglo XVI y principios del XVII, Enrique IV, llegó a ser Rex Francorum, rey de los francos, y Rex Navarrorum, rey de los navarros, de la parte de Francia. Y actualmente quedan legitimistas franceses en Francia que se creen sucesores de aquellos reinos de Navarra, de aquellos reyes de Navarra, y por eso esos legitimistas de vez en cuando vienen a Viana y se proclaman aquí en la oficina de turismo mismo, dicen: este es actualmente nuestro príncipe de Viana, que es el heredero de aquellos reinos, de aquellos reyes que hubo en Navarra antiguamente, en la Navarra francesa, descendientes de los reyes de Navarra. Y este príncipe viene en 1869, no en un día cualquiera, viene el día de San Felices. Es decir, San Felices es la fiesta de la fundación de Viana, es el 1 de febrero, es el día de Santa Brígida, cuando se ayuda a los pobres en Viana. Se les sigue dando hoy en día una moneda a los chiquillos y chiquillas, a los mocetes y mocetas de la escuela, en recuerdo de que allá ese mismo día se fundó Viana en el año 1219. Y este príncipe francés, después de 80 años en que esa fiesta se había perdido en Viana, en 1789, año de la Revolución Francesa, viene a Viana y restaura la fiesta, porque da una moneda a los niños huérfanos, da una moneda a las viudas, da una moneda a las familias necesitadas, da dinero al Santo Hospital de Viana, de Nuestra Señora de Gracia, heredero del antiguo hospital de peregrinos, y lo que es más, por 8.000 duros de la época, le compra al ayuntamiento el castillo de Viana, que era definido en aquellos entonces castillo del antiguo príncipe de Viana, que nunca lo fue, pero bien, le compra por 8.000 duros el castillo a Viana, y luego se marcha a París y desde allá atiende una petición del ayuntamiento de Viana que le pide que mande una bomba moderna para los bomberos de Viana para apagar los fuegos de los edificios de Viana. Y yo todavía, el 14 de agosto de 1954, recuerdo la víspera de la Virgen de Agosto, de la Virgen de la Asunción, patrona de la parroquia de Viana, principal en estos momentos, la única que le queda, claro está. En ese día los bomberos de Viana seguían utilizando aquella bomba excelente y moderna que desde París les mandó el príncipe de Viana. Por cierto, que ya en 1904 devolvió a Viana el castillo, y a Viana no le costó una peseta en absoluto. Pero, por ejemplo, este príncipe, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Gastón de Bearne, conde de Brassac y de otros títulos. Pero en Francia sí se proclamaba príncipe de Viana. Sí, también. ¿Y le trataban como príncipe de Viana? Sí, en su tierra francesa sí, Navarra. Pero aquí no. En la tierra navarra. Aquí
aquí se le consideraba. Aquí hay que tener en cuenta que el personal de Viana, los ayuntamientos de Viana, recordaban perfectamente que los reyes de Navarra habían ido a Francia. No obstante, a la parte francesa, al otro lado del Pirineo. No obstante, el ayuntamiento de Viana, claro está, desde el advenimiento a Viana del emperador Carlos I de España y V de Alemania, con quien trata para pedir favores y a quienes recuerda siempre que nacía un heredero del trono de España, es decir, nuevo príncipe de Viana, siempre, año tras año, siglo tras siglo, le recordaba que tenía que venir aquí a jurar el cargo de príncipe de Viana. O cuando, por ejemplo, Carlos V pasa por Pamplona, el ayuntamiento en Viana, en pleno de Viana, es recibido, que por cierto lo recibe el príncipe de Viana, que era el futuro Felipe II, creador, fundador del monasterio del Escorial, por ejemplo. Y actualmente, como te digo, los franceses lo siguen recordando, aunque como también se sabe, aquí, el 10 de junio de 1998, quien vino a jurar el título de príncipe de Viana fue el príncipe de Borbón y Grecia, actualmente rey de España, con el nombre de Felipe VI. Bueno, esto sí que es un dato curioso. Pero los navarros no olviden nunca que tenemos los navarros una tierra hermana en la querida nación francesa. Que no lo olviden jamás. Como no te van a olvidar tampoco a ti con todas estas lecciones de historia. Bueno, ahora vamos a cambiar de escenario para que nos cuente una cosa más y terminamos con Viana. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, pues estamos aquí ya en la hora de lo que es el aperitivo con Félix, porque estamos terminando esta entrevista, pero Félix, como buen pues embajador, podemos decir, ¿no? Anfitrión de Viana, pues nos puedes hablar de las bondades de esta localidad de Navarra. Sí, estamos localizados en Viana, en un lugar además bastante especial. Aunque las terrazas de los bares actualmente frecuentemente no se encuentran ni en lugares antiquísimos ni llaman demasiado hacia siglos pasados, sin embargo tú misma has elegido esta terraza de este bar por una razón, porque la conocías y yo también, por suerte, desde hace muchos años, y es nada menos que del bar Borgia, el bar de César Borgia. Está dedicado no a un hombre, sino a una mujer, Lucrecia Borgia. Ah, Lucrecia. Lucrecia Borgia. La ciudad de Viana conoce en Navarra una circunstancia un poco especial. Esa circunstancia un poco especial es que está precisamente en el límite del suroeste de Navarra, está a una distancia enorme de la tierra alavesa, la tierra de mi madre, porque está localizada a 1,5 kilómetros del límite de Álava, que es una distancia colosal en este mundo mundial. Lo digo irónicamente, estamos al lado de Álava. Y por otra parte está enormemente distanciada de la comunidad autónoma de La Rioja, porque Viana está a 4 kilómetros del límite con La Rioja. Es decir, en Navarra ha ocurrido frecuentemente, a mí me ha ocurrido frecuentemente estar en Pamplona y hablabas de Viana. Hoy en día las personas nos movemos más, pero no sabían en ocasiones ni dónde estaba o a qué provincia antiguamente pertenecía. Viana siempre ha pertenecido a Navarra. Ha tenido algún periodo en que en alguna guerra un rey la tenía 2 años o 3, pero bueno, enseguida volvía a Navarra. Hubo zonas de Navarra que estuvieron 300 años perteneciendo a Castilla, detrás de Viana, en el interior de Navarra. Los de Viana no, siempre volvimos
con Navarra. Se conoce que nos encantaba la jota ya desde el siglo XVI por lo menos. Tiene ese atractivo de estar en un límite con un paisaje muy bonito entre la Sierra de Codés, Sierra de Cantabria, Sierra de Tolonio, que son ya de Navarra y son ya de Álava en una parte y por otra parte de La Rioja, y en las montañas de enfrente está la zona de las sierras de Castilla y de La Rioja. Aquí los veteranos todavía me llaman Castilla, a La Rioja. Y por otra parte, además de ese paisaje, desde dentro de la ciudad se ve ese paisaje desde el alto del monte en que está hecho, porque en algún momento nosotros hemos hablado del Parque de San Pedro, en los jardines de San Pedro, que ya desde hace unos años son los jardines de Serrat, de Juan Manuel Serrat, que es un gran amigo de Viana. Para mí es como un vianés, exactamente lo mismo, porque además siempre habla de Viana magníficamente. Se nota que tiene como, amor a la tierra. Como dicen en la Ribera, mucho buen gusto, muy bien gusto. Por otra parte, además del paisaje, Viana conserva bastantes monumentos antiguos, unas calles muy originales porque están divididas por cabildos. Parte de las calles del casco viejo se llaman de Santa María, por la parroquia de Santa María, y parte de las rúas y calles del casco viejo se llaman de San Pedro, porque pertenecían a la zona de la parroquia de San Pedro. Ahí precisamente a la parroquia de San Pedro, esa que está en ruinas tan hermosas como otras de nuestra tierra navarra, a esa parte de Viana pertenecía el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Viana, que es actualmente la Casa de Cultura, que es nada menos el único hospital civil del Camino de Santiago que queda en nuestra querida tierra navarra. Es el único que queda, que actualmente... ¿Se puede atender a todos los peregrinos? Antiguamente se atendía a los peregrinos, pero ya en el siglo XVI pasó a pertenecer del Ayuntamiento de Viana a la parroquia de Nuestra Señora de la Veracruz, a la cofradía de Nuestra Señora de la Veracruz, que la acogió para distintos fines, entre ellos acoger los pasos de Semana Santa. En ese caso, hasta mediados del siglo XVI, un poco más avanzado, el Ayuntamiento de Viana construyó otro hospital de peregrinos en las afueras de Viana, extramuros, para que no hubiera peligro en las grandes epidemias del siglo XVI, XVII y XVIII. Pero nosotros en Viana, siempre a eso que luego se llamó Basílica de la Soledad, nosotros hemos vuelto a llamarle de Nuestra Señora de Gracia, con la advocación antigua que tuvo en el siglo XV, cuando fue construido ese hospital de peregrinos. Curiosamente, siguió llamándose así cuando se trasladó a extramuros. Y curiosamente también, para que los demás navarros aprendan muchas veces a guardar esas tradiciones, hoy en día la residencia de mayores, dicen de ancianos, está muy bien la palabra, pero de mayores también, es de Nuestra Señora de Gracia, en recuerdo de aquel antiguo hospital de peregrinos del siglo XV, donde se reunieron todos los hospitales de peregrinos que había en Viana, los 5 hospitales. Nosotros lo hemos transformado en Casa de Cultura. Por cierto, que donó ese edificio el Arzobispado de Viana. Nosotros lo conseguimos. Se conoce que hicimos las cosas bastante bien. Cuando yo a veces he hecho de guía en Viana, me dicen: no nos digas, que digo, sí. A veces cuando las cosas se hacen bien se consiguen, cuando se hacen con mucho cariño, ¿no? Yeah. Es como las chicas cuando consiguen un novio que les gusta y los chicos conseguimos una novia que nos gusta, pero lo mismo. Entonces triunfamos y nos alegramos mucho. Tiene además otro gran atractivo Viana actualmente que llama la atención de la gente, es la gran animación durante todo el año
de la calle Mayor de Viana. Yo tengo un amigo que todos los años, así como sin querer, desde el año 1976, así como sin querer, excepto el año 2020, que fue de la pandemia del COVID o de la COVID, que dicen también algunos y algunas, hace todos los años el Camino de Santiago. Y él suele decir, no es de Viana, y dice, para mí la calle más bonita y más animada del Camino de Santiago es la calle Mayor de Viana, con la Rúa de Santa María y la Rúa de San Pedro. También extramuros tiene muchos atractivos la ciudad de Viana, precisamente. Para mí un atractivo muy cariñoso y muy histórico es el busto que en 1965, año santo jacobeo y muy turístico, ofreció la Diputación Foral de Navarra a través del gran escultor Orduna Roncalés, el busto de César Borgia ahí en... Que ya lo habéis visto, lo han visto en el video anterior, ¿recuerdas? Efectivamente, en un video magnífico. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que aquí en Viana se come bien, se tiene bastante cultura, bastantes ruinas, bastante historia. Bueno, una historia enorme. Y sí. Entonces, ¿tú qué le dices? Que vengan a Viana. Naturalmente, porque hay que tener en cuenta una cosa, que cuando en una ciudad, porque Viana es una de las 9 ciudades de Navarra, es otra cosa que no saben muchos navarros. ¿El qué, perdón? Que es ciudad. Ah, sí, sí, la ciudad. Que tiene título de ciudad desde el 14 de mayo de 1630. Tiene título de ciudad. A veces los periodistas y las periodistas jóvenes, sin querer decir nada raro, dicen la villa de Viana. Viana no es villa. Lo siento mucho, señoras y señores, Viana es ciudad, muy sencillita y muy maja. Pero y que vengan. Sí, que vengan. Y es muy interesante que los navarros, si tienen ruinas que merecen la pena de restaurar para la cultura de Viana y para la grandeza de Navarra, que lo hagan como lo estamos haciendo nosotros. Precisamente hoy, diré a toda Navarra con suma tranquilidad, que he hecho la ordenación de 50 documentos para el Archivo Municipal de Viana que ha donado una determinada familia de Viana. Documentos que empiezan el año 1528 y que acaban en el año 1899. Una familia que en vez de hacer como hacemos a veces, despreciar el papel y arrojarlo, ha arrojado, en el buen sentido de la palabra, un excelente trozo de historia de Viana, porque ya lo hemos guardado en una caja en el ayuntamiento, que es donde mejor está Viana, es decir, lo de Viana, o sea, la documentación de Viana. Vivan sus monumentos, vivan sus personas y viva su documentación. Y salud por Viana. Y por sus 600 años de aniversario. Estupendo. Venga, salud. Nos alegramos muchísimo. Gracias. Por favor, dale un like si te gusta. Suscríbete a mi canal y muchas gracias por estar ahí. Félix Cariñanos de Viana. Servidor de usted.